Terminamos de aceptar. Bueno, Ariel, voy a hacer una pequeña presentación, aunque acá todos te conocen. Ariel Reck, abogado especializado en Derecho Deportivo, es asesor de varios clubes, jugadores y representantes de jugadores. Ha llevado adelante reclamos ante el TAS, por supuesto, obteniendo numerosas resoluciones favorables. Bueno, un profesional representante del sector, sin dudas. Es un placer contar con vos para todos nosotros por parte de ALADE. Hoy nos vas a hablar de los aspectos prácticos de las transferencias de jugadores, sobre todo desde la perspectiva del club cedente. Es un tema clave, sin dudas, de la actividad. Pero antes de empezar, bueno, obviamente, insisto, te agradecemos nuevamente que estés acá con nosotros, que es un placer. Ricardo, ¿querés habilitarte el micrófono? ¿Te parece? Que me habías pedido que... Un minutito, por favor. A ver, Ricardo, creo que ahí te escuchamos. Ahí va, pues sí. Hola, bueno, buenas tardes a todos. Bueno, un gusto de poder, la verdad, de compartir esta reunión. Gracias por participar. Y nada, lo que queríamos especialmente como ALADE, agradecerte, Ariel, por compartir tus conocimientos, compartir este momento con todo este equipo. Y nada, un lujo que estés, una referencia obligada en esto, en Derecho Deportivo. Has hecho muchas cosas todos estos años y la verdad que es un gusto enorme para nosotros que pueda estar en estas reuniones que hacemos con ALAD. Gracias, Ariel, y bueno, a todos, y bueno, a disfrutar esta charla que seguro va a ser muy, muy provechosa. Bueno, muchas gracias. Primero agradecer a la LADE, a Norberto, a Ricardo, que están hace tantos años también con mucha actividad, mucho éxito. Me acuerdo de Necochea, creo que fue el primer congreso. Ahí yo tenía el pelo pero era el original, como los dientes de leche. Bueno, ahí yo tengo una segunda camada de pelo, pero en ese momento era la primera. Y la verdad que muchos años dedicándose a esto y siempre muy bien. Y la verdad que es un gusto siempre que me invitan poder compartir. De lo que decía Daniela, en el TAS, bueno, tuve muchos éxitos y en otros casos también salí segundo. O sea, no perdí, salí segundo, pero bueno. Quería tocar este tema básicamente porque, a ver, la idea cuál es hacer algo bastante práctico y que sea una charla más o menos dentro de lo posible amena y que incluya también algunas referencias puntuales que el que después quiera profundizar puede ir a buscarlas, pero que tenga un contexto práctico para que aquel que no es abogado, que no está tan en el detalle del tema, también pueda seguir el tema, lo pueda entender y pueda ver de qué trata. Y elegí esto de las transferencias y la perspectiva del club vendedor porque, bueno, es uno de los negocios más comunes para nosotros en Sudamérica, somos clubes exportadores de jugadores, y en una transferencia hay un montón de situaciones jurídicas que vale la pena tratar. Y entonces aproveché con esta línea ir tocando 3 o 4 temas que me parecen de bastante actualidad y bastante importancia. Lo primero, para empezar totalmente, digamos que la transferencia es y es un punto de partida jurídico importante, es un negocio tripartito, pero no es un contrato tripartito. Hay varios contratos que en el mismo negocio están en conjunto, pero no necesariamente condicionados naturalmente, digamos. Hay que condicionarlos jurídicamente para evitar problemas, porque tenemos 3 actores: club cedente, club cesionario y jugador. Entonces, entre cada una de estas partes, imaginen un triángulo, hay como una relación. Entre el jugador y el club cedente hay un contrato de trabajo que se va a terminar, se va a extinguir para que se pueda dar la transferencia. Entre el jugador y el nuevo club hay un nuevo contrato de trabajo que van a hacer. Y entre los clubes hay un acuerdo de transferencia que es el acuerdo económico. Ahora, estos contratos no están naturalmente condicionados. Entonces, podría pasar que uno llegue a un acuerdo de transferencia, se rescinda el contrato laboral del jugador con el nuevo club, pero si uno no firmó el contrato laboral del jugador con el viejo club, si uno no firmó el contrato laboral del jugador con el nuevo club, entonces ese jugador se pagó una transferencia pero quedó libre. O sea, no es que automáticamente por la transferencia o inclusive por el hecho de firmar la transferencia ese jugador
se vincula con el nuevo club. Entonces, estos condicionamientos es importante tenerlos muy en cuenta a la hora de elaborar el contrato. ¿Y cuáles son? El primero que siempre existió, el tema de este que les digo, del contrato de trabajo. Uno tiene que supeditar la transferencia a arribar a un acuerdo de contrato de trabajo entre el nuevo club y el jugador. Esto, por ejemplo, no conozco los detalles precisos, pero hay un tema así, que fue el tema hace poco de Colón con un jugador chileno, no me acuerdo el nombre, que pasaba algo así. Digamos, venía por el otro lado. El jugador, había un acuerdo entre los clubes, no se llegó a un acuerdo laboral y el jugador decía, bueno, yo no rescindí con mi club anterior. ¿Por qué? Porque no llegué a firmar con el nuevo club. El club chileno decía, no, la transferencia, de acuerdo a la normativa chilena, implica por sí mismo la extinción del contrato de trabajo sin necesidad de un documento especial. Como en Argentina también es así, en Argentina la transferencia no hace falta firmar una rescisión posterior, pero en otros países no. En este caso el jugador decía que todavía estaba vinculado con el club chileno. El club decía, no, vos acá no tenés nada que ver, más allá de que no se concretó la transferencia. Y la justicia chilena le dio la razón al club diciendo que efectivamente, por las normas chilenas, la firma de ese contrato de transferencia, más allá que después no se hubiese firmado el nuevo contrato laboral jugador-Colón, implicaba la extinción de aquel contrato. Entonces, uno de los casos más comunes es esto. Otro tema, la revisación médica, otro tema fundamental. Ustedes saben que, por el reglamento FIFA, la revisación médica, el contrato de trabajo, perdón, no puede estar condicionado a el resultado satisfactorio de una revisación médica. Entonces, ¿cómo se condiciona indirectamente? Lo que se hace es, se condiciona la transferencia a el resultado de una revisación médica. Por eso en la práctica que vemos, que siempre antes de firmar cualquier contrato, los jugadores van primero a una clínica, se sacan la famosa foto con todos los electrodos, haciendo así con el dedito, esperando que no tengan nada, ninguna cosa extraña, y de esa manera uno evita esa dificultad o ese impedimento que establece el contrato FIFA. Lo que no se puede es, y de esto ha habido jurisprudencia que lo ha dejado claro, lo que no se puede condicionar al resultado de una revisación médica es el contrato de trabajo, pero no así el acuerdo de transferencia. El acuerdo de transferencia sí se puede condicionar al resultado de una revisación médica. Algo nuevo, tendrá 5, 6, 7, 8 años, el tema de condicionarlo a recibir el transfer en tiempo. Antes, cuando el transfer venía por fax o demás, los plazos eran flexibles, para decirlo de alguna manera. Se podía jugar con el tiempo. Hoy el sistema TMS, para el que lo conoce, hay una fecha de vencimiento con un reloj y cuando se pasa esa fecha se bloquea el sistema. Es decir, uno no puede cargar más cosas aunque quiera. Uno escuchaba historias que decía, llegó y tiró el contrato por la ventana. Bueno, eso no era exactamente así, pero había posibilidad de meterlo los contratos sin límite. Hoy ya no se puede. Vence el plazo y no se puede inscribir el jugador. Entonces, estas operaciones de último minuto siempre hay que condicionarlas a que efectivamente se pueda enviar el CTI. Porque si el CTI no llega, y de esto hay jurisprudencia, si el CTI no llega, la transferencia, si no se condicionó, la transferencia igual está concretada y el club, nuevo club, tiene que pagarle la transferencia al club anterior y puede tener un problema con el jugador, porque el jugador puede decir, al no estar yo habilitado, no se me permite ejercer mi derecho a la ocupación efectiva. Voy a estar 6 meses sin poder jugar, sin poder competir. Y eso puede llegar a ser una causal de extinción de contrato de trabajo. O sea que el club podría quedarse con la obligación de pagar el precio de transferencia, perder al jugador por decisión por justa causa y también tener que pagarle la indemnización al jugador por el contrato ese de trabajo, es decir, el peor de los mundos, pagar todo y quedarse sin nada. Hay un caso del TAS que trata sobre esto, les dejo la referencia, es 2013 a 6347, donde justamente se discute esto. Un jugador llega tarde el transfer, es una operación de último momento, y la discusión es un poco quién tiene la culpa de ese envío tardío y cómo esto afecta a los contratos en juego. Pero en aquel caso obviamente no estaba condicionado. La mejor
solución para esto es condicionar siempre toda la transferencia a lo que es la recepción del CTI. Bien, entrando ya a el tema específico de lo que es el club que vende al jugador y al condicionamiento. ¿Cuál es el principal, digamos, problema, objetivo, la principal búsqueda del club cedente? Asegurarse, obviamente, el cobro del dinero. Ese es el principal objetivo. Después vamos a ver otros objetivos secundarios. Entonces, lo primero es, esto es como las películas, cuando hay una toma de rehenes, ¿qué sueltas primero? ¿La valija con plata o el rehén? Porque si vos das al rehén, después no te dan la valija, si das la valija, no te dan el rehén. Bueno, en general, ¿qué pasa? El jugador, cuando se firman los contratos, ya no es como antes que el transfer se puede demorar, no se puede entregar. Hoy la habilitación del jugador es algo muy sencillo, es decir, aún en el peor de los extremos duraba 15 días, ahora la FIFA lo bajó a 7, los plazos, entonces el jugador finalmente, aunque el club haga algo, va a salir en algún momento, salvo esto que les digo, que no llegue el CTI a tiempo. Pero, en general, el club que adquiera el jugador, el club cesionario de la transferencia, siempre quiere primero tener el transfer y después de eso recién pagar, que es la práctica habitual. En Argentina tenemos un problema, si se quiere, adicional a esta necesidad del club de cobrar, que es el tema del pago de las cargas que conlleva cualquier transferencia, que para la FIP, principalmente, si no se paga lo que es el decreto 1212, que es la parte que le corresponde, la AFA no puede enviar el transfer y si lo hace, es solidariamente responsable con el pago de este 1212 y aparte está pasible de sanciones. Entonces en Argentina hay una necesidad adicional para recibir el dinero antes de enviar el transfer. Que si la AFA en la práctica no saca el transfer, si no tiene pago, está en los reglamentos, si vos no acreditás que pagaste el 15%, el arancel de AFA, el arancel del decreto 1212 y el arancel de agremiados, la AFA no está autorizada a enviar el transfer. Entonces vos necesariamente tenés que tener ese dinero, o el club lo tiene, lo adelanta y después cobra, o lo tenés que tener antes de eso. Se da muchas veces en la práctica, para resolver esto, que el club cesionario paga una pequeña parte para cubrir esos gastos antes de recibir el transfer, se pagan esos gastos y después paga el saldo. Pero hay veces que está esta discusión. ¿Cuál es la solución más fácil de esto? Por lo menos uno dice intuitivamente, bueno, si no pagás, no te doy el transfer. Esa era una solución bastante usada hasta que la FIFA empezó a interpretar a través de la comisión disciplinaria que esa disposición era contraria al artículo 9 del reglamento sobre estatuto de transferencia de jugadores. El artículo 9 lo que dice es básicamente que el envío de un CTI no puede sujetarse a ninguna condición. Entonces lo que la FIFA decía, si vos no envías el transfer porque lo sujetás al pago, estás violando ese artículo y por lo tanto esa norma no solo que no va a ser válida, sino que aparte vos vas a ser pasible de sanciones. Esa es la posición de FIFA habitual. Y la verdad que había muchos contratos que decían exactamente esto, decían no te envío el transfer hasta que no me pagues. Pero había otros contratos que decían lo que está condicionado al pago no es el envío del CTI, sino la transferencia en sí mismo. Y ahí, digamos, yo coincidía con esta posición, inclusive en algún momento lo planteé en algún artículo, si vos podés condicionar el contrato de transferencia al resultado de una revisación médica, al envío del CTI en determinado momento, a un montón de factores, inclusive hasta a tu propia voluntad, porque vos podés decir, si quiero, no transfiero al jugador y no pasa nada, no estás obligado. Nadie tiene la obligación de transferir al jugador. Acá hago un pequeño paréntesis. Hay muchos que dicen, bueno, si vos no transferís al jugador, estás obligado a pagarle algo o a mejorarle el contrato. Esto no es una obligación legal, es una práctica habitual, porque obviamente el jugador queda o resentido, o dolido, o con la expectativa de haber cobrado un mayor contrato, o de haber cobrado el 15% de esa transferencia, y entonces los clubes tratan de alguna manera de compensar esa situación. Pero jurídicamente no hay una obligación, porque algunos piensan, bueno, es automático, me rechazan una oferta y automáticamente me tienen que mejorar el contrato. No, legalmente no es así, lo digo simplemente por si alguno lo pensaba. Entonces, volviendo al tema, si vos podés condicionar el contrato
de transferencia a un montón de cosas. ¿Cómo no lo vas a condicionar o no lo vas a poder condicionar al pago? Pero esta es la posición de FIFA habitual. Hasta que hace muy poco, y acá tengo 2 fallos, hubo 2 clubes que fueron al TAS por esto. Uno fue el Benfica y otro fue un club holandés, el AZ Alkmaar. En el caso del AZ había más jugadores, tenía muchos jugadores, una sanción más grande, una multa de 70.000 francos suizos. En el caso del Benfica era una multa más chiquita, 15.000 francos suizos, pero creo que lo hizo justamente para discutir la validez jurídica. Los laudos están en la página, esto está en la página de FIFA, en la página FIFA Legal, y son 2018 a 5953, ese es el de Benfica, y 2019 a 6229. Y en esos casos el TAS dice, la verdad, el que sabe inglés, que se lo recomiendo que los lea porque más allá del concepto final es muy interesante cómo explica todo esto. Dice, mirá, es lógico que vos, si vas a transferir un jugador al que no estás obligado, querés recibir la plata, porque con esa plata, si vos perdés los servicios del jugador, tenés idea de hacer algo con ese dinero, ya sea traer otro jugador, pagar algo. Entonces, si vos no podés decir pague a la vista, si no, no hago la operación. Y el TAS efectivamente dice que revoca las 2 decisiones de FIFA disciplinarias, estableciendo que no se puede condicionar el envío de un CTI a ninguna condición, a la redundancia, pero una transferencia sí puede estar condicionada a un pago previo. Porque lo que dice el TAS es, acá no hay CTI, no había nada que cargar en el TMS, porque si no se pagaba, no nacía la transferencia, no nacía la obligación de cargar el TMS. Y después de estos casos, también en la página de FIFA Legal, ya la FIFA cambió el criterio. Hay un caso del 13 de agosto de 2019 de San Pablo, donde la comisión disciplinaria analiza una cláusula y dice, bueno, efectivamente acá el condicionamiento, lo que está condicionado al pago no es el CTI, sino la transferencia como operación, y por lo tanto no hay violación del reglamento FIFA, por lo tanto no hay sanción. Entonces, esta es una buena manera de proteger el cobro de, por lo menos, de la primer parte. Si uno lo pacta en cuotas, generalmente los pagos se pagan, es una buena manera. ¿Qué otras maneras tenés? Uno dice, bueno, garantías bancarias. La verdad que garantías bancarias, no sé, yo en los últimos años no he visto ninguna, porque económicamente la garantía bancaria, el club que otorga la garantía, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que dejar los fondos congelados en su banco y a su vez pagar un canon por esa garantía. La verdad le sale más caro la garantía bancaria que el efectivo. Los únicos casos que se dan generalmente de garantías bancarias son de clubes que están vinculados a un estado, por ejemplo los clubes árabes, entonces tienen un vínculo con determinado banco y unos fondos que le permiten esta operación sin tanto costo. Pero si no, la garantía bancaria es una quimera. Yo creo que no he visto en los últimos años casi ninguna. Otro tipo de garantías, como pueden ser derechos de televisión y demás, pueden servir, pero tienen el inconveniente que su ejecución es a nivel local. Entonces vos tenés que ir al país del club cesionario y ver cómo ejecutás eso. Por ejemplo, en Argentina, aquellos clubes que otorgaban garantías con los derechos de televisión de la Superliga, también te puede pasar que hoy no está más la Superliga. Entonces no tenés más la entidad sobre la cual vos habías basado tu garantía. Entonces, no es, a mi criterio, la mejor garantía en la medida que vos no conozcas o no tengas un acceso a ese mercado que te permita ejecutarlo de una manera adecuada. Otra forma de garantía que puede ser, y para mí esta es la más habitual, es el tema de la penalidad y los intereses. Acá también la FIFA en los últimos años fue cambiando su criterio, porque antes tenía un criterio muy restrictivo. Vos ponías cualquier penalidad, cualquier interés, y la FIFA te decía, no, es abusivo, 5% anual. Y la verdad que lo que algunos llamaban era el préstamo FIFA, porque los clubes se financiaban al 5% anual, o sea, tenían una deuda y con el 5% inclusive te ofrecían en algún momento pagarte sin los intereses y hasta se financiaban, digamos, sin cargo. Y cuando los casos tardaban mucho en FIFA, la verdad era un tema muy, muy preocupante para el acreedor, porque tenía que esperar, no tenía una buena garantía, y el club deudor se abusaba de los plazos y de esa jurisprudencia de FIFA. Con el tiempo y viendo estos abusos, la FIFA fue cambiando y hoy acepta penalidades más altas, e inclusive combinaciones de penalidades. Si ustedes van buscando distintas decisiones de FIFA, van a ver
que hay hasta 20% de penalidad, es decir, sobre la deuda, una penalidad del 20% directa, no interés del 20% anual, penalidad del 20%, y a veces inclusive por poco tiempo, porque digamos, vencía la operación y vos pagaste a los 6 meses, bueno, la penalidad en principio FIFA te la acepta, hasta el 20% yo he visto. También intereses hasta el 17%, ahí la FIFA ahora está tomando la jurisprudencia del Tribunal Federal Suizo que permite un interés, de acuerdo al derecho suizo, hasta el 17%, porque por arriba de eso, para el derecho suizo, es usura. Y también, otra penalidad muy común es la caducidad de los plazos. Cuando uno establece pagos en cuotas, dice, bueno, si se cae una cuota, se hace exigible toda la deuda. Y han habido casos que yo he visto donde la FIFA ha admitido estas 3 penalidades combinadas, es decir, interés más penalidad más caducidad de plazo. Obviamente siempre está después la posibilidad de discutir si esto es excesivo o no. Lo importante es que hoy la FIFA tiene un criterio mucho más amplio y no va a ir como antes a decir el 5% y nada más. En general el criterio es bastante a favor de las penalidades. Ahora, si usted pone una penalidad, esa 10% diario, no sé, o 1% diario, 10% anual, no, esa no van a tener ninguna chance. Y lo peor que la FIFA por ahí la baja al 5%, no es que la va a bajar al 17 más el 20, entonces mejor poner una penalidad alta, pero razonable, que poner una excesiva que te va a volver a cero. Y después hay lo que yo digo garantías indirectas, que son del propio reglamento FIFA y de otros reglamentos. El artículo 24 bis del reglamento FIFA, el nuevo artículo 24 bis, la verdad que hoy en día es como una garantía indirecta, que esta es, si uno no paga, sale la sentencia, que ahora sale mucho más rápido, por ahí un caso puede durar entre 4 y 8 meses, sale la sentencia y te dan entre 30 y 45 días para pagar, y si no pagás, tenés la prohibición de contratar como primer medida, y después puede haber otras disciplinarias posteriores. Pero ya esta prohibición de contratar te representa, a lo sumo podrás, digamos, entre comillas, zafar un mercado de pases porque te llegó justo en el medio o antes o la peleas, pero en algún momento se te va a hacer efectiva. Entonces hoy la verdad que la posición del club acreedor, del club cedente del jugador que espera una deuda, es bastante mejor que hace unos años. Antes la verdad, los clubes te hacían eso, te firmaban cualquier cosa, total sabían que después FIFA te metía el 5% y que el caso duraba 4 o 5 años. Hoy la propia dinámica de los casos ha llevado a que la posición sea mejor del club cedente. Y después tenés, por ejemplo, en los países y en los regímenes que tienen esquema de licencias, que acá creo que el jueves que viene, el 27, que nos va a hablar Javier de esto, uno de los requisitos para cualquier licencia en las que están más desarrolladas, ya en estadios más desarrollados, es no tener deudas con clubes por, entre otras cosas, transferencia de jugadores. Entonces vos ahí, simplemente con una denuncia a la UEFA o a la Asociación Asiática, en la medida que ese club compita en las competencias UEFA o a la Asociación Nacional, en la medida que tenga estas normas, con esa denuncia ni siquiera tenés que iniciar un juicio en la FIFA, esa denuncia por sí misma te permite o hace que el club te llame para pagarte, porque si no, o no obtiene la licencia, ya sea para el campeonato local o para el campeonato internacional. En la UEFA la verdad que funciona mucho, aparte como la UEFA tiene muchas instancias previas, esto es importante porque no es solo los clubes que llegan a la Champions. Como la licencia se empieza a tramitar casi 8 meses antes, vos 6 meses antes tenés que tener todo presentado. Entonces el club que está ahí peleando aplica para la licencia. Entonces, si tiene una deuda con vos y vos lo denunciás, aunque después no clasifique, tiene que arreglar con vos, porque si no, no le dan la licencia. La licencia no te la dan el último día antes que empiece la Champions. Y aparte, estos torneos cada vez tienen fases preliminares que incluyen a más equipos y te permite digamos, conseguir o que haya más equipos necesitados de esta licencia. Y las ligas más desarrolladas tienen también este mismo esquema para el campeonato nacional. Entonces, una deuda con un club extranjero te puede llevar a obligarte a pagar para poder tener la licencia. Bien. Esto entonces cubre un poco, y así a vuelo de pájaro, lo que sería
el objetivo principal de cualquier club cedente, que es aseguro la plata. Segundo punto es, bueno, me quiero asegurar que estos valores sean netos. Ese es el clásico problema de los clubes, por lo menos argentinos, y creo que sudamericanos en general. El primer concepto de neto es este que hablamos. Ustedes saben que las transferencias en Argentina tienen una carga, para redondear, que es el 25%. Dependerá la jurisdicción a la que sea, porque hay impuestos de sellos, pero tenés el 725 del decreto 1212, el 15% del jugador, el 2% de AFA, si es transferencia nacional es el 2% de cada club, o sea, se te va el 4%, y después tenés el 0,5% del arancel de agremiados, y tenés el impuesto de sellos, que depende de cada jurisdicción, inclusive en algunas jurisdicciones tenés tasas de ligas locales. No sé, creo que Córdoba, me acuerdo que tiene una tasa, entonces todas esas cargas incrementan el precio de la transferencia. Después, si vos lo haces como cláusula de rescisión, en Argentina bajan los costos, tiene algún costo menor, pero siempre tiene algunas cargas. Esas cargas jurídicamente no las podés trasladar al otro club. Podés trasladarlas comercialmente, pero la obligación es siempre del club cedente. Vos no podés decir, no, yo arreglé con aquel club que lo pague. Siempre lo tenés que pagar vos. Entonces, lo que se hace es, se incrementa, digamos, el costo, se hace lo que se llama el grossing up, es decir, se incrementa el costo para que a vos te queden los valores netos. Pero no alcanza a componer, son 3 millones netos, porque para el club cesionario que está afuera, eso va a implicar, en todo caso, neto de alguna comisión bancaria o de algún gasto bancario, pero no va a implicar, si vos no lo aclarás, que se tiene que hacer cargo de todas estas condiciones. Y es muy importante, más los abogados esto lo tienen bastante claro, es muy importante para los dirigentes, porque los dirigentes muchas veces, acostumbrados a negociar en Argentina, donde todos conocen esto, cuando hablan con alguien dicen, son 3 millones netos, pero no le explican al otro que la diferencia entre neto y bruto es un 25%. El de afuera dice, bueno, por ejemplo en Inglaterra hay una tasa del 5%, las comisiones, calcula, bueno, me costará un 3, un 5, un 6% más. Cuando le decís el 25%, si no le avisaste, algunos se caen de espaldas, por no decir de otra parte del cuerpo. Pero la verdad que hay que aclararlo, porque en general, obviamente, un club italiano, un club español, clubes latinoamericanos conocen la realidad argentina, pero hay clubes que no la conocen, y si no se aclara esto, no estamos hablando de poco dinero, estamos hablando de un 25% más de costo que tiene la operación. Parecido a esto, pero con una solución distinta, es el tema del mecanismo de solidaridad. El mecanismo de solidaridad es, desde el punto de vista de lo que incrementa la operación, es una carga más, es un 5% más que hay que pagar. Y también los clubes lo quieren neto, entre comillas. Ahí también la FIFA tenía una posición que decía que los acuerdos privados entre los clubes eran absolutamente privados y no eran inoponibles a los clubes beneficiarios. Es decir, ¿cómo es la operación para el reglamento? El club que paga, si tiene que pagar 100, de esos 100 retiene 5%, o sea, retiene 5, y lo distribuye a los clubes formadores. En la práctica, ¿qué hacían los clubes? Decían, no, a mí me tenés que dar 100. Entonces, y a su vez asumir el pago por otro lado. Entonces, ahí venían las discusiones, porque si no estaba bien claro, el club cesionario decía, no, yo no me olvidé de retener, le pagué todo al otro club, andá a pedirle a él. Y el club formador decía, yo no tengo nada que ver con este club, a mí me tenés que pagar vos. La posición original de FIFA era, mirá, los acuerdos entre el club cedente y cesionario son acuerdos internos y son inoponibles a los clubes formadores. Lo que pasa es que esto, que tiene una lógica jurídica clara, llevaba un problema administrativo que era, vos tenías el juicio contra un club y después tenías la repetición contra otro y los problemas en el medio. Entonces, ahora la FIFA tiene una posición un poquito más, desde el punto de vista más práctica, que es, suele involucrar, no siempre, porque ahora que van por el TMS a veces, pero involucra, cuando ve un acuerdo de esta naturaleza, involucra a los dos clubes, es decir, al cedente y al cesionario, no afecta al club formador, porque el club formador va a cobrar siempre de lo obligado reglamentariamente, pero en la misma decisión dice, bueno, club que tenía que pagar, páguele al club formador, y a su vez,
club cesionario que cobró todo porque no hubo retención, devuélvale al club que pagó. Entonces, en la misma sentencia, tenés toda la cadena para volver la situación a cero. Y también acepta la FIFA los acuerdos por los cuales el club cedente dice, no, a mí no me descuentes nada, a mí pagame esto y pagá por encima. Ahí viene un problema que es cómo se calcula el 5%, porque entonces, si a vos te dan 100, no es que te dieron 95 más 5, es 100 más el 5 de 105, es decir, es una cuenta bastante complicada que la FIFA lo que va a buscar ahora en esta reforma que está implementando con lo que se llama la Cámara Compensadora y demás, es que no sea más una deducción, que sea una adicional, es decir, si son 100, hay que pagar el 5% por encima. Como somos abogados, la FIFA se dio cuenta que no sabemos de números y que hagámoslo fácil, porque el sistema anterior era difícil numéricamente. Pero eso también es un tema que siempre se considera que es el tema del mecanismo, que hay que ver cómo se soluciona. La verdad que uno se pregunta a veces, porque la verdad que el mecanismo de solidaridad es el 5%, y uno ve que se pagan, cuando uno está en una negociación de una transferencia, ve que se pagan valores por salario, por comisiones, por transferencia, donde no se discuten, llega un momento que dicen, bueno, quiero la casa con pileta y los nenes con la escuela, y el club quiere la plata así, en tal moneda, en tal cuenta, y todo eso hay flexibilidad. Y cuando llega el momento de los clubes formadores, que es el 5%, ¿cómo hacemos para no pagar esto? Siempre son, entonces uno dice, ¿por qué si es tan poco? Y la verdad que, y después lo vamos a ver un poquito también, le pasa lo mismo al club que se queda con un porcentaje de derechos económicos. Es decir, se discute, la plata, la más fácil de sacar es esa. Y uno dice, ¿por qué? Bueno, la respuesta es fácil, porque son los que no están sentados en la mesa de negociación. Entonces, es lo más fácil, es, bueno, ¿a quién le sacamos? Generalmente, comercialmente, ¿cómo es la operación? Hay una cantidad de dinero limitada, un paquete de dinero, y ese paquete se tiene que distribuir entre precio de transferencia, contrato del jugador, comisiones, plusvalías o porcentaje de terceros clubes y mecanismo de solidaridad. Y obviamente el jugador pelea por lo suyo y está ahí en la mesa. El club pelea por lo suyo y está en la mesa. El agente, ni hablar. Los únicos que no están en la mesa son los clubes formadores y aquel que tiene una plusvalía. Entonces dice, bueno, saquémosle a esto, es lo más fácil, después veremos. Recortemos por acá. Entonces, ese es un problema principalmente para los clubes que tienen plusvalía, que es lo que voy a tratar en el siguiente punto. Y otro tema que tiene que ver con esto, con lo que es los valores netos, que es bastante importante, y es muy difícil para cualquier abogado, porque uno la verdad no puede saber, hace una transferencia y puede conocer el reglamento FIFA, las normas, bueno, yo ni conozco ni las normas argentinas, pero algunos que pueda conocer bien las normas de su propio país y de algún otro país, pero uno no conoce las normas de todos los países. Y hay temas impositivos que pueden complicar. Les comento un caso puntual que se está dando, que es con España. ¿Qué es lo que sucede? España tiene hubo hace poco no tampoco, pero en el caso de James Rodríguez, hubo un dictamen de la Agencia Tributaria Española que estableció que aquellos clubes internacionales que transferían un jugador que un club español les compraba un jugador, para hablar mal y pronto, tenían una ganancia en España y por esa ganancia tenían que pagar un impuesto. Ese impuesto lo tenían que pagar salvo que no fuesen un paraíso fiscal o que estuviesen en lo que se llama la norma general, que es el modelo OCDE, el modelo de Organización Internacional de Comercio, que establece que los impuestos se pagan nada más en el país del que recibe la ganancia. ¿El problema cuál es? Que España tenía un convenio de doble tributación con Argentina, por ejemplo, y con Brasil, que establecía otra cosa, que establecía que el país de destino tenía derecho a cobrar en la medida las diferencias que no se cobraran en el país de origen. Entonces, como acá los clubes son asociaciones civiles, y en Brasil también, no pagan impuestos. Entonces en España, la agencia tributaria decía, bueno, como no pagaron impuestos en Argentina, yo les puedo reclamar impuestos. Imagínense todas las operaciones que hubo a clubes españoles, creo que el impuesto está en el orden del 24%, 25% de impuestos que le reclamaban, con un agravante que obviamente está hecho a propósito al favor de la propia España. Los clubes españoles no estaban ni obligados a retener
ni eran solidariamente responsables. Entonces, claro, el club no te decía nada, vos vendías todo contento y al año y medio te llegaba la notificación de la Agencia Tributaria Española donde te pedía un porcentaje. Entonces, como uno no puede conocer los impuestos de todos los países, lo que uno siempre sugiere poner en estos contratos es que cualquier impuesto que tenga que pagarse, ya sea por el club cesionario, por el club cedente o por quien sea, en el país de destino, va a ser a cargo del club adquirente y que le va a dar al club cedente una indemnidad. Entonces vos ahí te cubrís, porque nunca sabés cómo son ni las leyes ni los criterios, porque por ahí a veces vos lees la ley y dice una cosa, pero después el criterio de la agencia tributaria va variando, como puede ser, no en este caso, pero en temas de derecho de imagen y otras cuestiones donde el criterio un día es uno y otro día es otro. Entonces, la mejor manera de cubrirse es agregando estas salvaguardas, si se quiere, generales. Bien, entonces ese que era el segundo objetivo, que era tratar de cobrar neto. Y ahora vamos al tercer objetivo que solemos tener los clubes exportadores, que es quedarnos con un porcentaje de una futura transferencia. Y a veces esto no es que es un objetivo, sino que es una realidad propia de la negociación. Porque un club, lo que hablábamos al principio, el jugador se quiere ir. ¿Por qué? Porque hoy más que nunca, con la diferencia cambiaria, cualquier transferencia al exterior supone un beneficio, una mejora de carrera para el jugador. Entonces el jugador dice, yo me quiero ir. Bueno, tu pase vale 100, y el club que viene no viene con 100, viene con 70. Y a veces igual el club necesita los 70, no es que puede decir, bueno, no, espero la que viene, porque por ahí no hay la que viene, hay necesidades. Entonces, ¿qué pasa ahí? Dice, bueno, por 70 te vendo el 70%, si 100 va, o el 60, o el 80, y te quedás con un porcentaje esperando que el día de mañana ese jugador sea vuelto a transferir y vos ese porcentaje lo puedas, digamos, materializar en un ingreso mayor. Y acá hay varios temas que hay que tener en cuenta cuando uno hace el contrato. En términos generales, lo que hay que tratar es de poner todo, de poner lo más que se pueda, todos los supuestos, porque uno puede hablar que hay principios generales o que a uno le parece tal cosa y no otra, pero la verdad que si uno no lo escribe, deja librado a lo que resuelva la FIFA y después eventualmente el TAS sobre cosas que uno piensen, a veces no es que dicen, bueno, no saben, son malos, no. Ustedes piensen que uno está en la negociación y la vive y se da cuenta y hay cosas que entiende quizá implícitas, y lo otro es una carpeta que te llegan unos papeles, 2 años después, uno no estuvo y uno cuenta la historia mejor que otro, entonces no es siempre, no es tan fácil, entonces hay que tratar de poner lo que más se pueda. Y ahora vamos a ver algunas cuestiones que suelen generar problemas. Uno es el tema de cómo se distribuye el producido en una cotitularidad, porque, y acá tenemos hace poco un caso en Argentina, interno, entre Rosario Central y Lanús, por el jugador Bragueri, donde se discutía algo que es, bueno, ¿cómo había sido la operación? Al margen de distintas cuestiones, tenía Central el 50% de los derechos económicos y Lanús el otro 50%. Transfiere federativamente al jugador a Colombia, creo que era Lanús, pero dice, yo transferí los derechos federativos y transferí mi 50% de los derechos económicos. Entonces Central dice, no se puede transferir tu 50%. Si transferís el 50%, se distribuye a prorrata, tanto el 50% como el 50% conservado, porque si no, puede darse, siempre estamos hablando sin el consentimiento de la otra parte, entonces, porque si no, vos siempre tenés un porcentaje, nunca lo materializás, porque la verdad que al club lo que le interesa es tener la ficha, digamos, el derecho federativo del jugador, que es lo que hace que juegue. En principio no le interesa si tiene el 50, el 70 o el 10. Después sí, al momento de la transferencia. Pero para jugar necesita los derechos federativos. Entonces, si vos nunca transferís, tenés, no sé, el 20% de Cristiano Ronaldo, pero nunca, siempre dice, no, siempre tenés el 20, quédate tranquilo que tu 20 está ahí. Pero no lo materializás, no tiene ningún sentido. Entonces, uno puede pensar que naturalmente esto que yo digo que es que los derechos se distribuyen a prorrata es una condición natural, o propia, porque al ser
no es como un título de propiedad, el jugador no es una casa, no es que vos tenés el 20% indiviso y hay un registro de la propiedad donde está tu 20%. Con cada transferencia se extinguen, digamos, pues nace un nuevo derecho federativo, se extinguen los derechos económicos y empiezan de vuelta. Entonces, si el club no te los reconoce, el nuevo club, vos tendrás un litigio con el anterior, pero no podés ir después de 5 operaciones a un club y decir, mirá, yo tengo el 20%. No es que hay un registro de la propiedad. Con cada operación de derechos federativos se extinguen los derechos económicos y es el nuevo club que los tiene que reconocer. Entonces, uno lo puede pensar así naturalmente, pero hay otros que pueden pensar que no, que tiene más esta forma de propiedad y que uno puede disponer de su parte, o que si no se dice nada, es libre la disponibilidad de las partes sin necesidad de llevar al otro. Entonces, si vos no escribís, te exponés a esta situación. Entonces, lo mejor es poner que en caso de una transferencia futura, tanto la parte transferida como la parte conservada se va a distribuir en partes iguales por ambos clubes. Y acá hay otro tema que viene atado a este, que ya lo he visto en un par de casos de FIFA y que también hay que tener cuidado. Porque uno dice, bueno, vamos a suponer que uno no quiere, porque a veces los clubes pasa, no siempre es que el club cedente dice, no le quiero pagar al otro o quiero vender mis 50. A veces pasa que el club anterior dice, yo voy a esperar una nueva operación, a vender, voy a mantener mi porcentaje y voy a esperar una nueva operación. Pero si uno no se vincula ese porcentaje con el club que tiene actualmente los derechos federativos, después no tiene a quién reclamarle. Yo he visto casos en FIFA donde pasa lo siguiente, para explicarlo. Club A y Club B llegan a un acuerdo. Bueno, 50% de los derechos me los quedo yo. Después Club C transfiere al jugador al Club B, transfiere al jugador al Club C. Y le dice, yo te vendo mis 50, el Club A no te vende el 50. Pero vos sabés que el club A tiene el 50%. Y el otro club dice, bueno, está bien, yo lo sé. Listo, perfecto. Pero después la FIFA no va a aceptar una demanda del club A al club C en caso de una futura venta, porque no hay base contractual. No hay un contrato entre A y C. Hay un reconocimiento que eventualmente A le hizo a B de que el otro 50 supuestamente lo tenía otro, pero no hay una base contractual. Entonces hay que tener cuidado, porque vos decís, ya está, vos tenés que conseguir un documento del Club C donde te reconozca como titular y te diga que en caso de una futura transferencia te va a pagar, porque para la FIFA, la postura de FIFA es esta que yo les digo, con cada extinción de derecho federativo se extingue lo que nosotros llamamos derechos económicos y la FIFA llama plusvalía, prima de reventa, lo que sea, se extingue cada vez, no es que se mantiene. Entonces, aunque vos consigas este acuerdo, estés de acuerdo en que tu parte no se venda, entre comillas, podés llegar a esta situación de que nunca la puedas cobrar porque no tenés una base contractual con el tercer club que financia. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Otra cosa que hay que escribir siempre es la plusvalía sobre qué se aplica, porque cláusula de rescisión, extinción de mutuo acuerdo, venta. ¿Qué pasaba? En general los clubes escribían transferencia, venta de manera indistinta, hasta que hubo un caso en el TAS, el caso Keita, en donde Sevilla contra Lens, donde el TAS leyó una cláusula, que la cláusula decía, la prima esta se va a aplicar en caso de venta. Y el jugador se había ido del Sevilla al Barcelona ejerciendo la cláusula de rescisión. Y el TAS dijo, acá dice venta. Y estos eran clubes profesionales que saben que venta no es lo mismo que transferencia, que no es lo mismo que extinción por cláusula, y por lo tanto no le dio el porcentaje. Para mí es una decisión injusta, porque una cosa es lo que decía y otra cosa es, para lo que yo entiendo, era el sentido. Pero la verdad que decía venta, y era una solución posible, y vuelvo a decir, esto había pasado, es un papel, es un juicio donde los jueces ven los papeles. Entonces, ¿qué pasó después? Hubo un caso de este año, otra vez el Sevilla, pero con el Nancy por el jugador Lenglet, donde otra vez había pasado algo parecido. Y ahí tenemos esto que decíamos, ¿qué habían puesto? No habían puesto más venta, habían puesto transferencia, pero el Sevilla había logrado poner una vez que la transferencia esté firmada. Entonces, Lenglet ejerció la cláusula de rescisión, y ¿qué es lo que dijo, lo que decía, lo que argumentaba el Sevilla? No,
transferencia firmada implica un contrato, y acá no hubo transferencia firmada. Y acá el TAS cambió, no es que cambió el criterio, sino que interpretó, dijo, no, acá no dice venta como en el caso Keita, acá dice transferencia firmada. El sentido de la palabra firmada es que esté concluida, no que las partes hayan efectivamente firmado. Por lo tanto, en ese caso particular, sí le dio el derecho al Nancy de cobrar la plusvalía sobre el ejercicio de la cláusula. El laudo es 2019 a 6525. Y acá también tenemos otros casos interesantes que tienen que ver con la cláusula de rescisión y el mecanismo de solidaridad. También involucran al Sevilla. ¿Cuál es la discusión acá? Cuando vos pagás la cláusula, el mecanismo de solidaridad, ¿es por encima o se descuenta de la cláusula? El laudo es 2015 a 4188, Mónaco contra Sevilla, y lo que dijo el TAS, lo dijo limitado a la cláusula de rescisión española, que es una cláusula que está en el Real Decreto Ley, no es una cláusula consensual simplemente, sino que tiene un rango legal, es decir, es una cláusula que está en la ley, pero el TAS dijo que la cláusula que te permite sacar al jugador sin el consentimiento del club que tiene los derechos federativos, y que eso, digamos, ese beneficio que te da al club de afuera, que se aprovecha de eso, también tenés que asumir los perjuicios. Entonces, si el valor es neto, cualquier mecanismo de solidaridad que haya que pagar, se paga por encima del valor de la cláusula. Entonces, para tener en cuenta como elemento importante. Y el último punto que quiero tratar, creo que me queda un poquito de tiempo, ¿no? ¿Cómo estamos? Estamos bien. Que es el tema, tiene que ver con la cotitularidad, pero ¿cómo las cláusulas de cotitularidad? Yo me quedo con un porcentaje y aparte de querer cobrarlo, establezco una serie de cláusulas de cotitularidad, es decir, cómo se va a regular mi porcentual de derecho. ¿Cuáles son las cláusulas más comunes? La principal es que si llega una determinada oferta por un valor X y el club que tiene los derechos federativos no la quiere aceptar, y el club que no tiene los derechos federativos la quiere aceptar, hay una obligación de este club que tiene los federativos de o la acepta o me compra mi porcentaje. Esa es una cláusula habitual, es la cláusula o vendés o me comprás. Generalmente se suele poner ante una determinada oferta de un cierto valor. Esa es una cláusula muy habitual. Otras cláusulas que hay es no podés transferir por menos de cierto valor. Es decir, un montón de cláusulas que lo que hacen es, tratan de asegurarte que vos en algún momento ese derecho que vos tenés en expectativa no se vea frustrado. Otra cláusula habitual es, si vos dejás libre al jugador o rescindís el contrato de mutuo acuerdo, vas a tener que pagar una penalidad que equivale al perjuicio que sufro yo sobre ese porcentaje. Estas son las cláusulas que uno habitualmente encuentra, pone o le ponen del otro lado en estos contratos. ¿Cuál es el problema que hay ahora? La FIFA entiende que la mayoría de estas cláusulas son contrarias al artículo 18 bis del reglamento sobre el Estatuto de la Transferencia de Jugadores, que es el artículo que habla de la influencia en los contratos, en los contratos o la política de transferencia y la política de contratación laboral. Porque dice la FIFA que el club que impone esas cláusulas está obligando al otro club lo está, digamos, de alguna manera lo está forzando a determinadas cuestiones en cuanto a la transferencia o en cuanto a poner o no al jugador. Y acá yo no estoy de acuerdo con la posición de FIFA, pero hay que tenerlo en cuenta porque son sanciones, son multas que son bastante importantes. ¿Cuál es para mí la error de FIFA? FIFA parte para esto, porque la verdad que el 18 bis no se usaba. Si ustedes se fijan, hasta hace 5 años no había un solo caso de sanción del artículo 18 bis. En el último tiempo FIFA empezó con algunos casos. En uno de esos casos, que era contra el Colo-Colo, se dio, por ejemplo, la determinación de la comisión disciplinaria de que la cesión de derechos al jugador no implicaba cesión a terceros, pero eso, en ese mismo caso, se sancionó al Colo-Colo y a un club mexicano, creo que era, por incluir cláusulas que violaban este artículo 18 bis. Pero, por ejemplo, también se resolvió que no era tercero el jugador. Y hubo un caso, acá está la referencia, es 2017 a 5463, Sevilla contra FIFA, en donde el Sevilla cuestiona ante el TAS
una sanción disciplinaria por este contrato, pero el contrato era con Doyen Group, con el grupo que prestaba dinero a cambio de derechos económicos. No era un contrato entre dos jugadores, entre dos clubes, perdón. Y ahí el TAS hace un análisis que es muy bueno, el audio está en español, lo pueden leer, creo que está en la página de FIFA también, y hace un análisis muy bueno, porque dice, bueno, efectivamente, por ejemplo, la cláusula esta, la famosa, o comprás, o lo vendés, o me comprás mi parte. ¿Qué decía la FIFA y admite el TAS? Si un club no tiene el dinero para comprar un jugador originariamente, o para comprar todos los derechos económicos de un jugador originariamente, y entonces tiene que recurrir a estos mecanismos de derechos económicos, cuando venga una oferta por un valor muy alto, ¿cómo va a ser el club para...? No, es una falsa opción, porque si no tenías la plata originariamente para comprarlo, no vas a tener la plata para comprar el 50% a tal valor. Entonces dice, el Sevilla argumentaba que estas cláusulas eran una garantía de pago para Doyen, porque para el que no sabe, en general cuando uno piensa en derechos económicos, ¿qué dice? Dice, bueno, es un contrato de riesgo, es decir, yo compro un 50%, si el jugador explota, gana mucha plata, si le explota la pierna, pierdo todo, bueno, como papeles en el viento, digamos. Ese es el negocio que nosotros conocemos de derechos económicos. Pero en Doyen y otras empresas en Europa tenían un negocio que no tenía riesgo, porque era un préstamo de dinero garantizado con derechos económicos, con dos situaciones. Si el jugador se transfería, la empresa ganaba mucho dinero igual que el que arriesgaba. Pero si el jugador no se transfería, la empresa igual le devolvían el préstamo con un interés fijo, que era, digamos, más o menos de plaza, pero nunca perdía. Entonces el argumento de Sevilla es, mira, estas cláusulas están para proteger los intereses y los derechos, es una garantía de cobro de la empresa. Y el TAS le dijo, no, esto no es una garantía, esto excede una garantía. Una garantía sería una caución, una garantía real, pero esto lo excede. Acá lo que está buscando la empresa es influenciar sobre las transferencias. Bueno, todos estos argumentos, que en ese caso concreto son en general válidos, y solamente unas pocas cláusulas admite el TAS en ese caso, que no implican violación al artículo 18 bis, como por ejemplo la de deber de información. Dicen, no, esto es una cláusula lógica. Si hay una especie de vínculo, una sociedad entre dos partes, que vos informes qué pasa con el jugador, no es una influencia indebida. ¿Qué pasa? La FIFA toma esto y lo traslada automáticamente a los casos de clubes. Y ahí creo yo donde está el error conceptual. Entonces, obviamente, todas las cláusulas que los clubes ponen en este sentido, para la FIFA son igualmente inválidas. La obligación de transferir, la obligación de que si lo venden por menos valor o si lo deja libre, no se puede dejar libre, de poner determinada cláusula de rescisión, de fijar un determinado valor o años de contrato para la FIFA. Ustedes van a la página de la Comisión Disciplinaria y en FIFA Legal y van a ver que la mayoría de los casos son o de incumplimiento de acciones financieras o de incumplimiento del artículo 18 bis, que son todos estos casos. Y ahí yo creo que hay un error de FIFA, porque la FIFA equipara un club con una empresa. La verdad es que el club lo que hace con estas cláusulas no es que se asegura un préstamo de dinero, se está asegurando el precio de la transferencia. Acá tenemos que volver a la jurisprudencia originaria de derechos económicos, Lanús con Mallorca, Vélez, sí, Lanús con Mallorca y Vélez con Español, los primeros casos donde el TAS admite la titularidad de derechos económicos, porque ahí, ¿qué es lo que hacían los clubes? Querían asegurarse esa parte del precio, y esto lo reconoce el TAS y la FIFA. La parte variable del precio también forma parte del precio, no es una dádiva, un bonus, es la parte variable del precio. Entonces, si la parte fija del precio tiene una serie de garantías para el cobro, ¿por qué la parte variable del precio no va a poder tener estas garantías? El objetivo es totalmente distinto. Si yo, y aparte vamos a la buena fe contractual, si yo transfiero un jugador y pongo que va a haber una parte, un porcentaje para una futura transferencia, de buena fe estamos pactando entre los clubes que está la posibilidad de que haya una futura transferencia. No podemos asegurar que haya o no, porque dependerá de un montón de factores, pero no podemos dejar que esa futura transferencia esté exclusivamente sujeta a la voluntad del club que tiene los derechos federativos, porque si no es una condición potestativa que es absolutamente nula.
Porque si el club efectivamente, deportivamente, por lo que sea, no quiere transferir al jugador, tiene que compensar al otro club, es decir, porque si no el club que se quedó con esa expectativa nunca la va a realizar y no hay manera, porque fíjense que uno dice, bueno, hacer una venta obligada, pero no siempre se puede hacer venta obligada, porque los clubes no lo quieren hacer a veces. Esa es la solución más fácil. Bueno, mira, si pasado tanto tiempo no se transfiere el jugador, estás obligado a adquirir el porcentaje restante mío. Esa cláusula obviamente sirve, pero no es tan fácil de poner negocialmente. Jurídicamente se puede plantear, obviamente, pero no es tan fácil de poner jurídicamente, comercialmente. Entonces, para mí, la posición de FIFA en ese sentido es absolutamente equivocada en cuanto al concepto. Después, yo sí coincido, por ejemplo, en esto que dice el TAS y la FIFA, que si vos esa cláusula o comprás, o vendés o me comprás, automática, es forzarla, porque ningún club tiene enseguida la plata, pero si vos esa cláusula la hacés más equitativa, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo práctico para que se entienda. Vos lo vendiste y te quedaste con un 50%. Y decís, si llega una oferta de 10, o lo vendés, o me tenés que pagar 5 dentro del próximo año, o antes de que venza el contrato de trabajo original, y aparte le agregás. Si después llega otra oferta, no de 10, de 20, vos a mí me tenés que dar 5 nada más, no me tenés que dar 10, porque yo ya consolidé o me planteé en que quería 5. Entonces, una cláusula más equitativa. Yo no veo por qué tendría que ser, tampoco no vi un caso concreto donde la FIFA trató una cláusula así, pero FIFA por concepto dice, estas cláusulas no son válidas o violan el 18 bis. Yo creo que no, pero bueno, después hay otras cláusulas deportivas que FIFA también entiende que violan el 18 bis, que yo entiendo que no. Por ejemplo, las que dicen que no puede ir a determinado club. Cuando un jugador, o que tiene un costo mayor, uno pone en un contrato que si el jugador es transferido a determinado club, mi porcentaje va a ser de 10 o 20%, pero si va a este otro club, ya sea porque es un club competidor o un club rival, hay un caso que ustedes lo pueden ver en la página de FIFA, que es del Manchester City con el Real Madrid, que ponen, para no poner Manchester United, pone si es transferido a otro club del área de Manchester, que bueno, no hay otro, del área de Manchester, va a tener una penalidad, o sea, el pago del porcentaje va a ser más alto, se va a duplicar o triplicar. Y la FIFA dice, no, esta cláusula viola el 18 bis porque si llega una oferta de este club, yo no lo voy a querer transferir. Por otro lado, las cláusulas de derecho a igualar, para el TAS, también en otro caso que está publicado, para FIFA, también en otro caso que está publicado del Real Madrid, la cláusula de derecho a igualar no viola el 18 bis, porque vos tenés lo único que te da es el derecho a igualar, pero no te impide no te restringe la venta. Te dice, bueno, mirá, uno ofreció 10 pesos, vos querés ofrecer 10 pesos, eso no viola el 18 bis. En cambio, decir, si va a tales clubes, vas a pagar más, eso sí viola el 18 bis para la FIFA. E inclusive hay varios casos. Hay uno de la Juventus, que pone un montón de clubes, y la sanción es más alta. Hay uno de un club brasilero que transfiere un jugador a China y le pone una cláusula que en Brasil no puede ir a otro club que no sea él, también una penalidad, más o menos una sanción de 35 o 40 mil francos suizos, y el de Real Madrid le había puesto una multa de 20.000 francos suizos, y en apelación la bajaron, porque la comisión de apelación consideró que, como era solamente un club, que era el Manchester United, era un área muy pequeña, la parte del Real Madrid no tenía antecedentes, etc., se bajó la sanción. Entonces, estas cláusulas ténganlas en cuenta porque son muy habituales, pero pueden acarrear sanciones. ¿Cuál es acá el problema práctico que tiene esto, más allá de la cuestión jurídica? Hay dos. El primero es, si vos sos el club al que te imponen las cláusulas, porque si vos sos el club que conserva derechos económicos, bueno, ponés las cláusulas y decís, asumo la multa, pero prefiero asegurarme este cobro de este porcentaje y asumo la multa. Es un costo adicional. Ahora, si vos sos el club que no ganas nada, en este caso serías el club, ya habría que cambiar el título de la charla, perspectiva del club, pero bueno, del otro lado decís, bueno, a mí me ponen esta cláusula, yo no gano nada con estas cláusulas. Y lo peor es que también te sancionan, porque la sanción, desde que antes el artículo decía el club que se deja influenciar, es decir, solamente sancionaba el que se dejaba influenciar.
Hoy es al que se deja influenciar y al que influencia, porque dice, si ustedes leen el artículo, dice y viceversa, es decir, los dos clubes son sancionables. Y lo que sí hace la FIFA ahora es sanciona más fuertemente al club que ejerce la influencia que al club que es influenciado, porque obviamente a veces lo tiene que tolerar. De hecho, a mí me ha tocado en algún caso defender, y lo que hago es, presento los mails y digo, mirá, yo no quería poner estas cláusulas, no me sirven para nada, pero las puse porque el otro club me obligaba, si no, no se hacía, eran condición para la transferencia. Para el último tema que quiero tocar sobre esto es, porque yo dije, ya adelanté, dije, bueno, me asumo la multa, pero prefiero asegurarme los derechos. Y acá es un tema importante que es que las cláusulas, si bien dan lugar a sanciones disciplinarias, no son nulas. Entonces, porque una vez alguien me preguntó, bueno, me autodenuncio, me como la multa, pero me saco de encima estas cláusulas restrictivas de mi manejo de derechos económicos. No, las cláusulas no son nulas. Y acá hay un fallo también bastante nuevo, que es 2018 a 6027, Palmeiras contra FIFA. Brevemente comento qué pasaba. Palmeiras había sido sancionado por una operación de Hernán Barcos, era en base al artículo 18 bis anterior, pero en este sentido es lo mismo. Lo habían sancionado por violación al 18 bis en el caso de Hernán Barcos, por un acuerdo con Liga de Quito. Entonces, pero paralelamente, a nivel del contrato en la Comisión del Estatuto del Jugador, había sido condenado Palmeiras a pagarle una suma a Liga de Quito sobre la base de estas cláusulas. Entonces, el Palmeiras va contra la decisión disciplinaria, va al TAS y dice, pero escúcheme, por la misma cláusula, me dicen por un lado que viola el 18 bis, pero por otro lado, digamos, civilmente, si llamémoslo, me la ejecutan, o sea, me la hacen valer a nivel comercial o a nivel civil, y a su vez me sancionan a nivel disciplinario. O es inválida, no puede ser inválida a nivel disciplinario y válido a nivel civil. Y el TAS le dice, no, lo que dice el artículo 18 es que el que escriba estas cláusulas va a poder ser sancionado, pero la cláusula no va a ser nula, no está prohibido. Y hace la diferencia el laudo con el 18 ter de derechos económicos. Dice, mire, cuando la FIFA quiere prohibir algo, lo pone expresamente, dice que no va a reconocer este tipo de contratos. En el caso del 18 bis, la FIFA no dice que no va a reconocer, dice que pueden ser pasibles de sanciones. Entonces, esa es una situación importante porque ¿qué es lo que uno piensa? La verdad que el que está en esto sabe que cualquier transferencia donde uno conserva un porcentaje de derechos va a incluir alguna cláusula que para la FIFA es violatoria del 18 bis. Entonces, ¿qué hace uno? Porque las sanciones después se van acumulando, es decir, si uno, por ejemplo, Colo-Colo, el primer caso fueron 40.000, después el segundo caso fueron 70.000 francos suizos. Entonces, ¿qué hace uno? Bueno, hay que tratar de elegir. La verdad que hay jugadores, esto estamos siempre hablando a nivel internacional, porque la FIFA no audita a nivel nacional, audita solo transferencias internacionales. También es importante decir que la FIFA hace esta auditoría, digamos, al azar, no es simplemente cuando hay una disputa o cuando hay una denuncia. La FIFA, el TS Compliance, se mete, empieza a buscar y te puede tocar, porque a veces te viene algún club y te dice, pero ¿cómo? Si yo ya firmé 20 contratos así, bueno, está bien, pero te agarraron en este, no avises que hay otros 19, porque que no te hayan sancionado en los otros no quiere decir que en este no te vayan a sancionar. Entonces yo creo que, si vos me preguntás a mí mi opinión, bueno, primero, conceptualmente estoy en desacuerdo con la posición de FIFA en general, con algunas cláusulas realmente sí son violatorias, pero conceptualmente estoy en desacuerdo. Pero si vos me preguntás qué hay que hacer, y yo digo no, tenés que, en algunos contratos donde vale la pena, lo tenés que incluir. Ahora, tenés que elegir un poco, porque hay contratos, un jugador de, no sé, 35 años que lo transferís y te quedás con un porcentaje, y el tipo no tiene valor de mercado, nada, la verdad que arriesgarte a que te pongan una penalidad ahí, porque a veces los clubes usan modelos, de hecho, en algunos casos hay algunos clubes que dicen, mirá, era un modelo, te pido 1000 disculpas y eso es tomado como atenuante, no tengo experiencia. Entonces, si vos me preguntás a mí, hay que elegir el caso, pero no hay que sacarlas. Y acá la FIFA, por lo que estuvieron comentando en los últimos congresos, justamente como es una jurisprudencia bastante cuestionable y bastante, inclusive dentro de la propia jurisprudencia de la Comisión Disciplinaria, hay casos contradictorios, hay cláusulas que en algunos casos son tomadas como válidas, otras no, está por sacar una guía del artículo 18 bis para decir qué se puede y qué no se puede de acuerdo
por lo menos al criterio de FIFA, y vamos a ver, seguramente estos casos van a llegar al TAS, porque son casos que no tienen un costo de arbitraje tan alto, porque en el TAS vos tenés, como es un caso puramente disciplinario, tenés, primero, eso va, comisión disciplinaria, les comento cuál es el procedimiento. Primero te agarra FIFA Compliance, TMS, te dice, mira, acá hay un contrato y unas cláusulas que me parece que no están bien. Comentame lo que te parece. Entonces vos decís, no, la puse por tal y cual cosa. Generalmente, casi automáticamente, eso pasa a comisión disciplinaria, donde te vuelven a preguntar y ya te imputan, bueno, vos estás con esto violando el 18 bis y también violando el TMS, la obligación de decir la verdad, porque en una parte vos ponés que no violan el 18 bis. Bueno, y ahí sí, tenés que hacer un descargo formal, viene una sanción, esa sanción se apela a la comisión de apelación, que hoy la tasa bajó de 3.000 francos suizos a 1.000, y de ahí podés pasar al TAS. Y en el TAS, el único costo que tenés son los 1.000 francos suizos de la tasa de inicio, pero no tenés costos del panel porque es un caso disciplinario internacional que es gratuito. Entonces, la verdad, si ustedes ven los casos que están publicados de la FIFA, son sanciones altas, 40, 50, 35.000 francos suizos, hasta 70. Y los últimos casos ya está bajando el valor de las... Yo tuve algunos que han sido 10.000, 15.000. Creo que el objetivo de eso es tratar de que no vayan al TAS, porque el TAS realmente uno no sabe lo que puede decir. Hay cláusulas que vuelvo a decir. No nos olvidemos que esto es parte del precio. Si uno busca la jurisprudencia, por eso digo, busquen la jurisprudencia de derechos económicos, la histórica, la previa, la de clubes con clubes, y van a ver, o de cláusulas de sell-on fee y demás, van a ver que el TAS dice que es la parte variable del precio y que merece protección. Entonces, si uno hace esa diferencia entre parte variable del precio con lo que puede ser Doyen, que es un beneficio económico, puede tener un margen para defenderlo. Entonces, me parece que la FIFA está buscando curarse en salud. Creo que hoy la FIFA tiene una postura mucho más abierta, no siempre uno está de acuerdo, pero por lo menos conocen las opiniones de todos, saben lo que piensan todos, y creo que lo que hace es esto, baja las sanciones para tratar de que menos casos lleguen al TAS. Bueno, esto es un poco todo, creo que más o menos en tiempo, y después, obviamente, para cualquier pregunta o el que quiera, hay algunos acá que los veo que no tienen que hacer preguntas, sino que tienen que enseñarnos a todos. El que quiera comentar algo, algún caso particular de esto, es una buena oportunidad para que todos lo escuchen. Y bueno, Sí, por supuesto. Perdón, te interrumpí, ¿o no? No, eso, quería agradecer. Por supuesto, no. Bueno, desde ya estamos todos muy agradecidos, impecable y sumamente un detalle increíble, la verdad, desde el punto de vista del excedente, como prometiste. Así que excelente. Yo tengo por acá una pregunta, sobre todo, viste, hablaste en un momento de la cámara compensadora, esta que estaría por empezar a funcionar. ¿Cómo ves el funcionamiento un poco relacionado con lo que explicaste de estos porcentajes de transferencia que podrían retener los clubes? ¿Podría aportar alguna solución la cámara compensadora en esto? ¿En estos acuerdos o esta plusvalía, como le dicen en Europa? Sí, a ver, el problema, la verdad, en general con las cláusulas de plusvalía no es tanto el cobro tiene el mismo problema que cualquier otro crédito, digamos, o el mismo no problema, hoy en día eso está bastante solucionado con la velocidad de FIFA y demás. El problema ahí que no se puede solucionar, la verdad que es muy difícil, es el valor verdadero de la plusvalía, porque en general, como digo, los clubes, como no está sentado en la mesa, los clubes suelen buscar maneras de evitar o de reducir esa plusvalía. Entonces, ¿qué es lo que hacen ahí? Por ejemplo, hacen acuerdos paralelos que no van al TMS. Actualmente hay un caso... Perdón, creo que... bastante... Ahí está. Se te había cortado, Ariel. Ahí está. Ya volviste. No, Hay un caso, eso. El caso de Newell's, hay un caso actualmente en la FIFA de Newell's. ¿Qué es lo que pasó? Newell's tenía por Ezequiel Ponce, tenía un 40% de una plusvalía. El jugador estuvo a préstamo por varios clubes, primero tuvo una lesión y demás, pero era una gran promesa, y el último año estuvo en un club griego, donde fue figura, goleador y demás, y tenía una opción de compra de 6 millones. Y finalmente no se llegó a un acuerdo, pero el jugador fue inmediatamente transferido a Rusia, creo que al CSKA, si no me equivoco. Entonces, pero fue transferido en 3 millones. Entonces la Roma dijo, bueno, te pago
la plusvalía sobre 3 millones. Y en los balances de la Roma y en las notas se ve que junto con Ezequiel Ponce, la Roma le transfirió al CSKA un arquero que estaba jugando, era digamos, originario de la Roma, pero estaba jugando en un equipo de la Serie C, nunca había jugado en primera división, y lo transfirió también en 3 millones de dólares. Y el contrato, por ejemplo, el contrato de Ponce era de 4 años y el contrato de este arquero era de 2 años nada más. Y creo que no había llegado ni a debutar en el equipo B del CSKA. Entonces lo que Newell's dice es, bueno, mirá, acá evidentemente esto lo hicieron para maquillar el valor de 6 millones de Ezequiel Ponce. Muchos años antes había pasado lo mismo con Garay, y se lo hicieron con el Benfica y el Real Madrid, que en aquel momento el Real Madrid fue al TAS, no pudo probar que había una manipulación, y años después, con el tema de los Football Leaks, salieron a la luz los mails entre el Benfica y creo que en ese caso era el Zenit, donde efectivamente se comprobaba que habían hecho eso. A través de otro jugador habían manipulado los valores. Y ahí creo que la Cámara de Compensación, ahí la verdad es muy difícil, porque uno no le puede pedir todo a la FIFA no es el FBI. Entonces, lo que no está en el TMS, la FIFA no lo puede descubrir. Lo que sí habría que hacer es, cuando descubren algo fuera del TMS, sancionar gravemente para desalentar esta práctica. Porque si a vos te ponen una multa de 50.000 francos suizos y eludiste el 40% de 3 millones de euros, realmente no va a ser algo, un elemento disuasorio para seguir haciéndolo. Claro, tal cual. Bueno, tenemos acá, había una pregunta que estaba en el chat, que no quiero que se me pase, de Astor Enríquez, que creo que es de Honduras. Sí, de Honduras. Pregunta si es exigible, te la leo tal cual, ¿es exigible un acuerdo en donde el último club formador, amateur, acuerda con el club profesional un porcentaje de futura venta a cambio de renunciar al derecho de formación correspondiente? Sí, para mí es exigible. A ver, los derechos de formación, el mecanismo de solidaridad y demás, yo creo que son renunciables. Lo que no se puede es ceder a un tercero, pero se puede renunciar, o si se puede renunciar, quien puede lo más, puede lo menos. Se puede renunciar, se puede transar de esta manera. Yo he visto varios casos, la verdad, que desde el punto de vista jurídico se puede, desde el punto de vista práctico suele ser endeble, porque vos realmente no tenés después una seguridad de que el club, si el jugador después no se transfiere, vos perdés los derechos de formación, que era algo adquirido, pero se da mucho porque hay veces que los jugadores, si no, no pueden jugar, y los clubes dicen, bueno, antes de cortarle la carrera, tampoco lo renuncio, pero algo intermedio, dejo algo en expectativa. Bien, perfecto. Facundo Bruera, que no sé si sos Facundo o si sos Pablo, me la voy a jugar. Te voy a habilitar el micrófono, sí, porque me parece que es Pablo. A ver si ahí te podemos escuchar. Bueno, no aparece. ¿Me escuchás ahí? ¿Ahí sí? Ahora sí. sos Pablo, muy bien. Soy Pablo. Estoy con la nota de mi hijo. ¿Cómo estás, Ariel? Mira, te quería preguntar Estaba si... Fortnite, estaba con el de tu hijo y al final para entrar. Al final entré. Te quería preguntar si tenés algún conocimiento de cómo está resolviendo ahora la FIFA con respecto al tema del COVID. Fíjate que hay varios jugadores que le han sacado, qué sé yo, el 70% del sueldo. ¿Ya hay fallos respecto de cuál es el criterio que tiene la Cámara? Que yo conozca, no. Me parece que ahora en agosto hay una Cámara de Disputas, creo que, si no me equivoco, es hoy, o fue hoy. Y ahí estaban los primeros casos de temas de COVID. A ver, ustedes vieron la guía. La verdad que es difícil decir 70, 30, 24. A mí me parece que lo que va a primar ahí es la prueba de buena fe. Es decir, si vos no te bajó ningún ingreso y bajaste un 30%, porque sí, por ahí tenés o tenés menos buena fe que aquel que se quedó sin ningún ingreso como club, pero igual paga un 30%. Y después también va a tener que ver, creo yo, cuánto vos le das de posibilidad de tiempo, de espera. No es lo mismo que vos a los 15 días te vayas, que esperes 2, 3 meses. Me parece que va a ser un tema muy complicado, porque va a haber muchos casos.
y no va a haber un criterio, va a ser por caso, y creo que lo que vos tenés que demostrar, si yo fuese, de hecho los pocos que tengo hasta ahora de eso, mi criterio es tratar de demostrar la mayor buena fe y la mayor correlación entre o la quita que quiero o la quita que cuestiono y lo que está en juego, lo que el club perdió ganó. Te pongo un caso sin decir nombres, pero hay un caso donde decían, bueno, te bajo el 20%, pero de todo el año contractual para atrás, o el 30%, no importa. Entonces yo digo, no, pero eso es escrito lindo, pero el periodo de pandemia fue un cuarto del año, entonces me estás haciendo jugar, no me estás pagando nada por el periodo de pandemia, porque te tomaban el 25% sobre toda la temporada, no para adelante, para atrás. Entonces, vos decís, bueno, 25%, y por ahí otro 50%, pero es de los meses nada más que duró la pandemia y el club, porque en ese país no hay más sponsor, o no paga la televisión, es decir, es muy difícil de saber. La verdad, yo algunos casos que tengo estoy esperando antes de mandar para ver un poco el criterio de FIFA, pero creo que eso hay que tratar de mostrar buena fe, ese me parece que es el punto esencial. Bárbaro, gracias, Ariel. Bien, y un poco la pregunta que tenemos acá de Pedro Vilariño, que creo que lo conoces, Ariel. Pregunta, te saluda. Tengo el gusto, no sé si Sí, te saluda y bueno, y te pregunta también acá, si un poco relacionado a lo que te preguntaba Pablo también, si se conocen operaciones de compra o venta de préstamos donde incida en algo el COVID, o sea, en las transferencias que se están realizando ahora, teniendo en cuenta lo que decías, ¿no? De las tres partes en la transferencia. Mirá, la verdad, hasta ahora no hay tampoco casos. Lo que sí hay en la guía, en este aspecto, la guía de COVID de FIFA ya adelanta un poco. Dice, mirá, puede ser que hay contratos que no se puedan cumplir de la manera que está pactada. Y ahí tenés, en el derecho suizo, que es el que se aplica subsidiariamente, lo mismo que el derecho, digamos, cualquier derecho continental, que es la imposibilidad de cumplimiento por razones de fuerza mayor, que te permiten a vos adecuar el contrato o hasta en algún caso extinguirlo totalmente sin consecuencias. La verdad que por lo poco que estuve viendo, los casos que hay, la doctrina que hay, en general en el derecho suizo, la extinción contractual, casi creo que no hay un caso o hay un solo caso, entonces es muy difícil liberarse totalmente, pero sí creo que la adecuación, por ejemplo, bueno, te difiere un pago o te disminuye un pago, me parece que eso sí creo que la FIFA lo va a aceptar. No creo que acepte una liberación total de la obligación, salvo un caso muy puntual y muy específico por el COVID, pero sí creo que se puede dar esto de la adecuación contractual. Bien, perfecto. Bueno, no tenemos más preguntas por acá, por lo menos. Una cosita más que quería agregar de por esto. supuesto. Tengan en cuenta que cuando uno es para el derecho suizo, cuando uno ya está en mora, no puede argumentar la causa mayor o la fuerza mayor o la causa imprevisible sobre las obligaciones que ya están en mora. Entonces, si vos ya debías de antes, no podés aplicar toda esta teoría a deudas anteriores. Solamente la podés aplicar a aquellos vencimientos que estaban vinculados a la pandemia. Porque todos agarran esto, no, ahora no te puedo pagar. Bueno, pero me debías de antes. Yo lo digo, a veces estoy también del otro lado. Claro, tal cual. Esto es académico, después en el litigio esto no es vinculante, lo que digo acá. Estos son mis ideales, pero si no les gusta, también tengo también tengo otros. Excelente. Bien, Norbert, te estoy habilitando el micrófono, ahí ya estás. Por mi parte, aprovecho para dejarlo ya, Norbert, entonces que cierre. Ariel, en agradecerte, siempre es un placer escucharte y realmente ha sido todo muy claro. Así que muchas gracias. Y Norbert, ya estás con el micrófono habilitado. Bueno, gracias a todos los que han concurrido a presenciar esta exposición. Ariel, agradecidísimo como siempre, excelente la exposición. Realmente llevaste las papas a la olla, no hicimos un postre, sino que fuimos a la cosa. Y ha sido muy buena, muy rica, muy enriquecedora para cualquiera de nosotros. Te lo agradezco mucho. Supongo que si la pandemia y la vacuna nos lo permiten, nos veremos en San Bernardo y
y charlaremos bajo todo punto de vista. Te agradezco muchísimo. Lo que sí voy a anunciar es lo que viene. Lo que viene es el día 21, un viernes, a las 17 horas, es el segundo encuentro de IBDD con ALADE. Y el jueves 27 a las 17 horas suponemos que tendremos la suerte de contar con la exposición del doctor Javier Vijandepenas sobre la parte de licencias y que siempre la hace y la hace tan rica. Así que yo le agradezco a todos. Como siempre, seguimos en la brecha con ALADE, lo que pasa es que se nos amontona la gente en el carro y el caballo no tira, entonces estamos tratando de meter a la gente como podemos, pero bueno, sepan comprendernos en la humildad de nuestros recursos, hacer lo que podemos. Así que a todos muchas gracias, un abrazo muy grande, Ariel, un abrazo a todos los compañeros de ALADE y a aquellos que vienen, no son de ALADE y que también concurren. Les agradecemos muchísimo la atención que nos han prestado. Un abrazo y por favor, cuídense. Gracias, Norberto. Bueno, chao a todos, gracias, felicitaciones otra vez a la ALADE y asóciense. Yo me voy a tener que asociar, porque siempre digo, lo dice Norberto, la verdad hay que asociarse porque hacen un gran trabajo y hay que darle una mano, o si no, hay que poner, esto es gratuito, hay que saber valorarlo eso también. Así que los felicito. Gracias, muchas gracias, Ariel. Gracias. Es un lindo espacio de encuentro. Gracias. Chao a todos. Chao. Adiós.